¿Te has preguntado alguna vez si tal vez no eres la persona que crees ser? ¿Que tu identidad, cuidadosamente construida, podría no ser más que un reflejo de las expectativas de los demás? ¿Un eco de lo que la sociedad exige de ti? Este pensamiento es incómodo, pero puede ser la verdad más importante que escuches hoy. Vivimos en una época en la que es más difícil que nunca ser auténtico. ¿Por qué? Porque estamos inundados minuto a minuto con mensajes que nos dicen cómo pensar, qué vestir, cómo comportarnos e incluso cómo sentir. Es como si estuviéramos atrapados en un enorme teatro interpretando papeles que no elegimos. Pero, ¿qué sucede cuando el actor comienza a confundirse con el personaje? Cuando la máscara que usamos para el mundo se adhiere tan fuertemente a nuestra piel que olvidamos cómo éramos antes de ponérnosla. Esta es la tragedia silenciosa de nuestro tiempo. Ralph Waldo Emerson capturó esto con aterradora claridad en su brillante ensayo Self-Reliance, confianza en uno mismo. Nos advirtió, si seguimos las expectativas de otras personas, perdemos partes de nosotros mismos. Nos hemos vuelto como dunas de arena, frágiles, cambiantes, moldeados por el viento. Y aquí es donde comienza el miedo. Porque mientras buscamos validación externa, ya sea a través de seguidores en redes sociales, elogios en el trabajo o la mirada de aprobación de extraños, algo más profundo dentro de nosotros se rompe. Es como si, grano a grano, borráramos la montaña sólida que estábamos destinados a ser. Emerson creía que cada uno de nosotros nació para ser esa montaña, una fuerza inquebrantable de identidad y propósito. Pero la realidad en la que vivimos hoy es lo opuesto a eso. La pregunta es, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué permitimos que el mundo nos moldee? La respuesta es incómodamente simple. Lo hacemos porque es más fácil, porque duele resistir las expectativas externas. Ser fiel a uno mismo a menudo significa soportar miradas hostiles, hacer preguntas afiladas e incluso aislarse. Jung, el psicólogo que revolucionó nuestra comprensión del inconsciente, describió este fenómeno como la emergencia de la sombra. La sombra es la parte de nosotros que rechazamos y ocultamos, porque tememos que sea inaceptable para los demás. Pero ignorar la sombra tiene un precio. Cuanto más huimos de ella, más silenciosa e insidiosa se vuelve. Es esta sombra la que nos susurra que no somos lo suficientemente buenos, que debemos adaptarnos a las expectativas externas para ser amados, aceptados y reconocidos. Y el resultado, nos volvemos extraños para nosotros mismos. La pregunta más simple, ¿quién soy?, se convierte en la más aterradora de todas porque, en el fondo, sabemos que no tenemos respuesta. Emerson consideraba esta crisis como una forma de muerte en vida. Creía que cuando buscamos la aprobación del mundo, perdemos la capacidad de escuchar la única voz que realmente importa, la nuestra. Piénsalo. ¿Con qué frecuencia has tomado una decisión porque sabías en tu corazón que era la correcta, pero te contuviste porque temías el juicio de los demás? Quizás fue una carrera que querías seguir, pero abandonaste porque no parecía práctica, o una opinión que tenías, pero te tragaste por miedo a la crítica. Con cada momento así, una pequeña parte de ti desapareció. ¿Y qué queda al final? Esta no es una pregunta retórica. ¿Qué queda verdaderamente cuando pasamos nuestra vida adaptándonos al mundo? Emerson responde, vacío. Lo describe como una vida que acumula conocimientos, creencias y experiencias, pero muere con un agujero donde debería haber estado nuestra alma. Perdemos el sentido de quiénes somos. Nos volvemos extraños para nosotros mismos. Pero quizás hay una salida. Emerson creía que la había. Decía que, aunque es difícil recuperarse a uno mismo, es un viaje posible. Y el primer paso es reconocer que la fuerza que buscamos afuera siempre ha estado dentro de nosotros. Él llamó a esta fuerza self-reliance,
autosuficiencia o confianza en uno mismo. Una confianza absoluta en nuestra propia intuición, en nuestra propia alma. Es una idea tan poderosa como revolucionaria. Para Emerson, la verdadera grandeza no reside en complacer a los demás, sino en escuchar y actuar según nuestra voz interior. Y sin embargo, esto no es tan fácil como suena. Hay peligros en este viaje. Jung nos advierte. Para lograr esta autenticidad, primero debemos confrontar la sombra, aquello que tememos descubrir sobre nosotros mismos, porque hasta que lo hagamos, permanecemos atrapados en el ciclo de adaptarnos al mundo, en lugar de moldearlo hacia lo que verdaderamente somos. La tragedia de muchas vidas es que nunca enfrentamos esta sombra. Constantemente huimos de ella y nos distraemos con las pequeñas recompensas de la conformidad. Un cumplido aquí, un ascenso allá. Pero el costo es terrible. Emerson dijo que el mundo recompensa a quienes se conforman con monedas oxidadas. Nos da aprobación temporal, pero roba algo mucho más valioso, nuestra esencia. Y aquí yace el verdadero dilema. ¿Cómo podemos luchar contra algo tan profundamente arraigado? ¿Cómo podemos resistir fuerzas que nos han moldeado desde el nacimiento? Según Emerson, la respuesta comienza con un simple acto de coraje: mirar hacia adentro. Jung estaría de acuerdo. Diría que el viaje hacia la autenticidad comienza con el coraje de reconocer que nuestra sombra no es un enemigo, sino una guía. Entonces, ¿cómo sería vivir sin máscaras, sin la necesidad de complacer a los demás? Para Emerson, esta sería la vida más libre y poderosa que podemos imaginar. Pero también sabía que esta libertad tiene su precio. Ser auténtico a menudo significa ser incomprendido. Significa enfrentar miradas de juicio y momentos de soledad. Pero él creía que esta soledad es temporal, mientras que la paz que proviene de mantenerse fiel a uno mismo es eterna. Y esto nos lleva a la pregunta final de esta sección. ¿Estamos listos para pagar este precio? ¿Estamos listos para dejar de ser dunas de arena y comenzar a reconstruir nuestras montañas? ¿O continuaremos escondiéndonos y temiendo lo que encontraremos cuando miremos hacia adentro? Emerson cree que la respuesta está al alcance de todos nosotros. Para Jung y para él, la autenticidad es una elección, un acto de coraje que no solo redefine quiénes somos, sino también cómo vivimos. La pregunta es, ¿estás listo para tomar esa elección? Si la idea de Emerson sobre el genio interior es una espada que puede cortar las cadenas de la conformidad, ¿cómo podemos afilarla? ¿Y es esta espada suficiente para confrontar las fuerzas que insisten en moldearnos? La respuesta puede sorprenderte. ¿Alguna vez has sentido esa chispa inexplicable, un destello de intuición que parecía gritarte exactamente lo que debías hacer? Quizás fue una decisión en el trabajo, una elección de vida o incluso un pequeño cambio en la vida cotidiana. Por un breve momento, todo parecía tener sentido. Pero luego dudaste, desconfiaste de ti mismo, dejaste que las voces externas tomaran el control y extinguieran la luz interior. Ralph Waldo Emerson llamó a esto el genio interior y creía que escuchar esta voz es la clave para una vida auténtica. Piénsalo como una guía interna que es única para cada uno de nosotros. Emerson creía que este genio no solo nos conduce a nuestro verdadero camino, sino que también nos conecta con algo más grande, algo que va más allá de lo que podemos medir o explicar lógicamente. Él dijo, creer en tu propio pensamiento, creer que lo que es verdadero para ti en tu corazón más íntimo, es verdadero para todos los hombres. Eso es el genio. Pero aquí está el problema. La mayoría de nosotros no lo cree. No confiamos en esta voz, sino que dependemos de sistemas, de las opiniones de otros y de caminos que parecen seguros. Carl Jung ofreció una perspectiva complementaria e igualmente poderosa. Dijo que cuando ignoramos a este genio interior,
La parte de nosotros que no es escuchada crece, la sombra. Y cuanto más grande se vuelve, más desconectados, frustrados y a veces incluso paralizados nos sentimos. Es como si hubiera una batalla silenciosa dentro de nosotros, el genio contra la sombra. Uno lucha para guiarnos hacia adelante, mientras el otro intenta jalarnos hacia atrás y alimentar nuestros miedos e inseguridades. Esta batalla interior puede verse en incontables historias grandes y pequeñas. Considera el caso de Vincent van Gogh. Durante la mayor parte de su vida, fue burlado, rechazado e ignorado. Las personas a su alrededor, incluida su propia familia, no entendían ni su arte ni sus decisiones. El mundo le decía que se rindiera y persiguiera algo más práctico. Pero Van Gogh escuchó a su genio interior, esa voz insistente que lo impulsó a crear obras maestras que hoy son admiradas en todo el mundo. Pagó un alto precio por ello: aislamiento, pobreza, sufrimiento emocional. Pero su autenticidad nos dejó un legado imperecedero. Ahora, piensa en tu propia vida diaria. ¿Con qué frecuencia te has sentido obligado a hacer algo que parecía correcto, pero decidiste no hacerlo porque alguien dijo que no era práctico? Tal vez fue una idea de negocio, un cambio de carrera, o incluso una decisión simple, como defender una opinión impopular en una conversación. Aunque estos momentos son pequeños, reflejan una lucha mayor entre quien realmente eres y lo que el mundo espera de ti. Emerson nos insta a dejar de huir de esta lucha y, en cambio, abrazar nuestro genio. Pero, ¿cómo hacemos eso? Sugiere que debemos escuchar nuestros instintos y actuar según ellos incluso cuando el mundo está en contra nuestra. Creía que nuestra intuición es una forma de sabiduría que trasciende el tiempo y la lógica. Jung refuerza esta idea, afirmando que la intuición es una conexión directa con nuestro inconsciente, una fuente de verdades profundas que a menudo ignoramos en nombre de la racionalidad. Seguir esta intuición es para Emerson como empuñar una espada. Con esta metáfora, describe la fuerza y precisión que trae la acción auténtica. Pero también advierte: cada vez que confrontamos al mundo, ya sea cuestionando normas sociales, desafiando autoridades o simplemente siguiendo nuestro propio camino, esta espada se vuelve más delgada. Según él, el mundo es como una piedra que intenta desafilar nuestra hoja y forzarnos a volvernos adaptados, predecibles, obedientes y seguros. Un ejemplo contemporáneo puede ilustrar esto. Piensa en alguien como Elon Musk. A pesar de las controversias, es un ejemplo claro de alguien que sigue su intuición y a menudo ignora críticas abrumadoras. Cuando Musk decidió fundar SpaceX, fue objeto de burlas. Los expertos decían que era imposible competir con los gigantes aeroespaciales. Hoy, SpaceX es líder en su campo y está redefiniendo lo que consideramos posible. Musk afiló su espada contra una resistencia inmensa y el resultado fue un avance extraordinario. Pero este viaje no está reservado solo para artistas o emprendedores. Está presente en cada decisión que tomamos, no importa cuán trivial pueda parecer. Imagina, por ejemplo, a un estudiante presionado por su familia para elegir una profesión tradicional. En lo profundo de su corazón siente que debería estudiar música, pero las expectativas externas pesan más. Elige algo seguro. Años después, se siente vacío y desconectado porque la decisión no fue tomada por su genio, sino por las voces a su alrededor. Emerson diría que esta elección no tiene por qué ser definitiva. Creía que el genio dentro de nosotros nunca desaparece. Cuanto más nos alejamos de él, más difícil se vuelve escucharlo. Jung estaría de acuerdo y sugeriría que es posible reconectar con esta voz, pero requiere coraje para enfrentar la sombra, para enfrentar las decisiones que hemos tomado, por miedo, duda o conformidad. Y aquí yace el mayor desafío. Cuando escuchamos a nuestro genio y actuamos en consecuencia,
a menudo nos encontramos en desacuerdo con el mundo. Emerson lo sabía. Dijo, ser grande es ser incomprendido. Jung, a su vez, explicó que el crecimiento auténtico requiere confrontar conflictos internos y externos. Ambos reconocen que para permanecer fieles a nosotros mismos, debemos estar dispuestos a ser diferentes, cuestionados y rechazados. Eso es aterrador, pero también liberador. Piensa en la última vez que hiciste algo que realmente reflejaba quién eres. Quizás fue algo pequeño, como defender una idea en una reunión o elegir un estilo de vida que se alinea con tus valores. ¿Cómo te sentiste? Probablemente fue una mezcla de miedo y emoción. Eso es el genio trabajando. Y cuanto más a menudo escuchamos esta voz, más fuerte se vuelve. El mensaje de Emerson es claro. No somos copias. Somos originales. Pero esta originalidad prospera solo cuando la nutrimos. Cuando dejamos de prestar atención a lo que hacen los demás y comenzamos a confiar en nuestras propias ideas, sentimientos e intuiciones. Jung diría que cuando hacemos esto, integramos la sombra y la transformamos de un enemigo silencioso en un aliado poderoso. Entonces, ¿qué nos detiene? Para muchos, es el miedo al fracaso. El mundo nos enseña que es vergonzoso cometer errores y que debemos aferrarnos a lo que es seguro y predecible. Pero Emerson rechaza esta idea. Creía que cada error es una oportunidad para aprender, una oportunidad para afilar nuestra espada. Escribió, el hombre es grande solo porque se atreve a cometer errores y aprender de ellos. Al final, la pregunta permanece. ¿Estás listo para escuchar tu propia voz, incluso cuando el mundo dice que estás equivocado? ¿Estás listo para tomar tu espada y enfrentar las piedras que intentan desafilarla? Emerson y Jung creían que esta es la única manera de vivir una vida auténtica, llena de significado y propósito. Pero si el mundo ha conspirado constantemente contra nuestra singularidad, ¿cómo podemos resistir sus fuerzas? La respuesta puede estar en entender cómo la sociedad nos moldea y cómo podemos romper estas cadenas. ¿Por qué es tan difícil ser uno mismo en un mundo que parece conspirar contra la individualidad? Esta pregunta aparentemente simple y directa revela una de las mayores luchas de la existencia humana. Desde el momento en que nacemos, somos moldeados por fuerzas externas, expectativas familiares, normas culturales, patrones de comportamiento. No toma mucho tiempo darse cuenta de que la sociedad no valora a aquellos que se desvían del camino establecido. Lo que pocos preguntan, sin embargo, es ¿a quién le interesa este control? Ralph Waldo Emerson llamó a esto la conspiración de la sociedad contra el individuo. Creía que la sociedad funciona como una especie de sociedad anónima en la que cada miembro renuncia a su libertad a cambio de seguridad. Hacemos esto sin notarlo. Adoptamos las opiniones de otros, seguimos tendencias, nos adaptamos a las etiquetas que nos dan, y al hacerlo, sacrificamos algo fundamental, nuestra esencia. Jung complementa esta idea describiendo el concepto de la persona, la máscara con la que nos adaptamos al mundo. La persona es útil, nos ayuda a navegar los desafíos sociales, pero cuando nos identificamos demasiado con ella, comenzamos a creer que la máscara es quien realmente somos. Así funciona el sistema. Cuanto más nos identificamos con la persona, menos cuestionamos las reglas impuestas. Pero aquí está el dilema. Si la máscara es aceptada, ¿qué pasa con el rostro detrás de ella? Piensa en la última vez que suprimiste una opinión u ocultaste una parte de ti para evitar el conflicto. Pudo haber sido algo pequeño, como estar de acuerdo con un grupo aunque no lo estuvieras, o algo más grande, como seguir una carrera que no corresponde a tus verdaderos intereses. Cada vez que hacemos esto, la voz de Emerson dentro de nosotros se vuelve más débil y el mundo recompensa este silencio. La previsibilidad es agradable para los demás,
pero mortal para nuestra autenticidad. Pero, ¿por qué la sociedad valora tanto la conformidad? La respuesta puede estar en el miedo. La singularidad desafía el statu quo. Cuando alguien decide vivir auténticamente, obliga a las personas a su alrededor a cuestionar sus propias decisiones. Es más fácil etiquetar a quienes se desvían como rebeldes o imprudentes que admitir que podrían tener razón. Emerson advirtió: el mundo odia lo nuevo porque teme lo que no entiende. Y esto no sucede solo a nivel personal. La cultura popular es un ejemplo flagrante. ¿Cuántos artistas, innovadores o pensadores fueron celebrados solo después de que sus ideas fueran diluidas y adaptadas a las normas? Piensa en figuras como Nikola Tesla, cuyos inventos revolucionarios fueron ignorados durante años, o en Frida Kahlo, cuyo arte instintivo y único fue minimizado en su tiempo, porque caía fuera de la norma. Para la sociedad, lo nuevo es incómodo, y lo cómodo vende. Ahora considera lo que eso significa para ti. ¿Con qué frecuencia has sentido que tenías que conformarte para ser aceptado? Quizás es algo tan simple como usar cierta ropa para encajar en un grupo, o algo tan profundo como adoptar creencias que no se alinean con tus verdaderos sentimientos. La pregunta es: ¿cuánto de ti mismo estás dispuesto a sacrificar? Y lo que quizás es aún más importante, ¿has perdido ya tanto que no puedes medir lo que falta? La sociedad tiene herramientas para reforzar la conformidad. Las redes sociales, por ejemplo, crean burbujas en las que la aprobación instantánea, en forma de likes y comentarios, se vuelve adictiva. Cuanto más te adaptas a las expectativas, mayor es la recompensa. Pero hay un precio invisible. Cada publicación cuidadosamente adaptada a tus necesidades roba una parte de tu espontaneidad. ¿Y qué queda cuando el tú, online, consume al tú, real? Emerson describió esto como una muerte gradual. Creía que la verdadera tragedia de la conformidad yace no solo en la pérdida de originalidad, sino también en la pérdida de propósito. Carl Jung estaría de acuerdo y sugeriría que esta separación crea un vacío interior, un sentimiento de insatisfacción constante que a menudo confundimos con fracaso. Pero la verdad es diferente. No es que fracasemos en cumplir las expectativas del mundo. Es simplemente que esas expectativas nunca debieron definirnos. Sin embargo, no es fácil romper este ciclo. Aquellos que eligen cuestionar las normas encuentran resistencia. Serás cuestionado, burlado, quizás incluso aislado. Emerson lo sabía, y aún así, insistía en que la autenticidad valía el precio. Dijo que el verdadero triunfo de la vida radica en ser incomprendido, pues significa que estás viviendo según tu propia verdad y no según la verdad de otros. Y aquí hay un giro. ¿El mundo realmente odia la singularidad o tiene miedo de lo que representa? Cuando alguien se atreve a ser auténtico, es como si estuviera iluminando la sombra colectiva de la sociedad, la parte que todos reprimen porque tienen miedo de enfrentarla. Jung creía que la única forma de sanar esta sombra era integrarla tanto a nivel individual como colectivo. Esto significa que al vivir auténticamente, no solo cambias tu propia vida, sino que también desafías el sistema que sostiene la conformidad. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo podemos resistir fuerzas que parecen mucho más grandes que nosotros? Emerson sugiere que la respuesta yace en un pequeño acto de rebelión: confiar en ti mismo. Nos recuerda que no necesitamos validación externa para estar completos. Jung va aún más lejos, afirmando que al confrontar y aceptar nuestra sombra, ganamos acceso a una fuerza interior que es inquebrantable. Confiar en ti mismo no es solo una idea abstracta, es algo que se manifiesta en decisiones cotidianas. Imagina a alguien que, en lugar de seguir la tendencia de una carrera segura, decide abrir un pequeño café porque refleja quién es realmente. O la persona que, en lugar de ocultar sus intereses por miedo al juicio,
comparte su pasión con el mundo. Estos actos, por pequeños que parezcan, son revoluciones. No solo afirman quiénes somos, sino que también inspiran a otros a hacer lo mismo. Aún así, no debemos engañarnos. El mundo continuará tratando de moldearnos. Nos ofrece recompensas materiales y sociales para mantenernos a raya. Sin embargo, Emerson nos pregunta, ¿valen estas recompensas realmente su precio? ¿Ganamos algo o solo perdemos cuando intercambiamos nuestra autenticidad por aceptación? Al final, la pregunta central permanece. ¿Estás dispuesto a desafiar al sistema aún sabiendo que puede ser incómodo? ¿O continuarás sacrificando partes de ti mismo para complacer a un mundo que nunca estará satisfecho? Pero, ¿qué sucede cuando soltamos la necesidad de complacer a otros? ¿Nos volvemos libres o simplemente enfrentamos un nuevo tipo de prisión? La respuesta a esta pregunta podría cambiarlo todo. ¿Alguna vez has considerado cuán dependientes somos de la idea de la consistencia? Desde una edad temprana, se nos enseña que es una virtud permanecer leales a nuestras decisiones e ideas. Sé consistente, dicen. No cambies de opinión, no vaciles, mantente firme. Pero, ¿y si esta búsqueda de consistencia no fuera una prueba de carácter, sino una prisión invisible? Ralph Waldo Emerson lo creía así. Para él, la consistencia era el duende de las mentes pequeñas, The Hobgoblin of Little Minds, una trampa que nos impide crecer y descubrir quiénes somos realmente. Piensa en la última vez que sentiste que algo en tu vida necesitaba cambiar. Quizás fue una relación, un trabajo o incluso una creencia que ya no tenía sentido. Sin embargo, justo cuando considerabas cambiar, una voz interna o externa dijo, «Pero siempre has sido así. No puedes simplemente alejarte». Eso es el peso de la consistencia. Nos obliga a permanecer en un camino incluso cuando ese camino no lleva a ninguna parte. Y esta no es una lucha nueva. Es un dilema que abarca toda la historia humana. Considera el caso de Galileo Galilei. En una época en la que la Iglesia insistía en que el Sol giraba alrededor de la Tierra, Galileo se atrevió a decir lo contrario. Tenía evidencia, pero enfrentó una elección cruel: abandonar sus hallazgos o ser condenado. La Iglesia, como guardiana de verdades consistentes, no podía permitirle cuestionar lo que se consideraba absoluto. Galileo se retractó públicamente, pero sus ideas, enterradas por un tiempo, más tarde probaron ser verdades científicas innegables. La consistencia en este caso fue usada como un arma para silenciar el progreso, y la verdad es que continúa siendo usada de esta manera hoy. ¿Con qué frecuencia evitamos el cambio porque tememos el juicio de los que nos rodean? ¿Con qué frecuencia hemos escuchado a alguien decir, «¿Pero no pensabas diferente antes?» A la sociedad le encanta señalar inconsistencias en los demás, como si cambiar de opinión o abandonar una vieja creencia fueran signos de debilidad. Jung tenía una perspectiva fascinante sobre esto. Creía que para crecer debemos dejar ir partes de nosotros mismos, nuestras ideas, nuestras creencias, incluso nuestra identidad. Para Jung, la vida era como una serie de círculos concéntricos. A medida que nos movemos de un círculo al siguiente, dejamos algo atrás. Eso puede ser aterrador, porque requiere que soltemos lo que una vez nos definió. Pero también es liberador, porque nos permite evolucionar. Ralph Waldo Emerson describió esto brillantemente. Dijo, «No deberíamos preocuparnos por la sombra que nuestro cuerpo proyecta en la pared. La sombra es la consistencia. Sigue nuestros movimientos, pero no define quiénes somos». Y Emerson creía que la verdadera consistencia no se encuentra en nuestras acciones pasadas, sino en la dirección en la que nos estamos moviendo. Es como navegar un barco. De cerca, el camino puede parecer irregular, lleno de curvas y desvíos, pero desde lejos puedes ver que es una línea recta hacia la meta.
Entonces, cuando nos preguntamos por qué nos aferramos tan fuertemente a la consistencia, aunque a menudo nos retiene, la respuesta puede yacer no en nuestra fuerza, sino en nuestro miedo. El cambio significa dejar el paisaje familiar de nuestra vida interna y externa. Significa admitir que pudimos haber estado equivocados ayer, y eso hiere al ego. Sin embargo, Emerson y Jung nos dirían que la verdadera grandeza no yace en la rigidez, sino en el coraje de comenzar una y otra vez, porque cada persona que alguna vez creó algo significativo tuvo que deshacerse primero de las expectativas de los demás y luego de las suyas propias. El crecimiento no es un camino recto, es un ritmo de coraje y duda, una danza entre lo viejo y lo nuevo. Quien intenta defender su pasado pierde el futuro. Quien está dispuesto a superarse a sí mismo, crea una vida que no se siente como repetición, sino como descubrimiento. Quizás esta sea entonces la conclusión a la que debemos llegar. La autenticidad no es una meta, sino una decisión que tomamos una y otra vez, cada mañana, en cada conversación, con cada pregunta silenciosa que surge dentro de nosotros. Es el coraje de quitarse la máscara, abrazar la sombra y dar a nuestra propia voz más peso que al ruido del mundo. Emerson diría que al hacerlo, no solo nos recuperamos a nosotros mismos, sino también la capacidad de traer algo original al mundo. Y Jung agregaría que este es el momento en que la personalidad ya no está hecha de adaptación, sino de integridad. Así que la pregunta ya no es si el mundo nos permite ser nosotros mismos, sino si finalmente nos lo permitimos a nosotros mismos.